hubiera estado allí entre la multitud que tu muerte pidió, que te crucificó, lo tengo que admitir, hubiera yo también clavado en esa cruz tus manos, mi Jesús, si hubiera estado allí. Pensándolo más bien, también yo estaba allí. Yo fui el que te escupió y tu costado hirió. Pensándolo más bien, yo fui el que coronó de espinas y dolor tu frente, buen Señor. También yo estaba allí. Si hubiera estado allí, al pie de aquella cruz, oyéndote clamar al Padre en soledad, lo tengo que admitir, hubiera yo también dejado así morir, mirándote sufrir, si hubiera estado allí. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario nos dio su última voluntad, y su última voluntad empieza hablando del perdón. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vamos a enfatizar en la ignorancia al crucificar a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 23, del 37 al 39. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? He aquí, vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Debemos recordar que la promesa dada a Abraham fue para su pueblo, y Jesús es el Mesías de Israel. Pero ¿qué pasa con los descendientes de Abraham? Matan a los profetas y apedrean a los que te son enviados. Es decir, a todos los enviados por Dios, ellos no los reconocieron, trayendo una culpa muy grave delante de Dios. Imagínate que Dios envía a estos seres especiales, profetas, al Mesías a tu vida, y tú los matas, tú los apedreas, cosa que hicieron continuamente. Y aquí dice el Señor Jesucristo algo que nos debe llamar la atención. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos? Nos está diciendo que Jesús es Dios, nos está diciendo que Él quiso juntar a Israel, quiso juntar al pueblo para que sea salvo, pero ellos no lo reconocieron. Amados hermanos, pero esa realidad también la vemos el día de hoy. Buscamos a Jesús para que responda a nuestras oraciones y nos olvidamos de Él, no le prestamos atención. Pero aquí el Señor Jesucristo recalca a ese
que no lo veremos más hasta que venga en su segunda gloriosa venida. Y diremos, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y por los acontecimientos que estamos viviendo, sabemos que su segunda gloriosa venida está muy cercana. Los invito a abrir el Evangelio de Lucas, capítulo 19, del 41 al 44. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán, y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Jesús ama a su pueblo, y al ver a Jerusalén, él lloró sobre ella. ¿Por qué? Debemos recordar qué es lo que ha pasado al pueblo de Israel en el transcurso de los siglos. Fueron esclavos de los egipcios, fueron esclavos de los filisteos, fueron esclavos de los moabitas, fueron esclavos de los edonitas, fueron esclavos de los asirios, fueron esclavos de los babilónicos, fueron esclavos de los medo-persas, fueron esclavos de los griegos, fueron esclavos de los romanos. Ellos, después de la diáspora, de la dispersión de ellos, fueron expulsados de Inglaterra, fueron expulsados de España, fueron expulsados de Francia, y todo lo que Hitler hizo, mató a más de 6 millones de judíos, por cuanto no conocieron el tiempo de su visitación, por cuanto no reconocieron que Jesús es Dios encarnado. Entonces vemos, mis queridos hermanos y amigos, que en el antiguo Israel y en la actualidad hay una gran ignorancia al no tener a Jesús como Dios, como Rey y como Señor. Porque si Jesús es el Señor de tu vida, debes preguntarte, ¿Jesús es el Señor de tus pensamientos? ¿Jesús es el Señor de tus intenciones? ¿Jesús es el Señor de tus palabras? Porque si tú vives resentido, tienes enemigos, personas que no llevas, tienes personas que no las quieres, tienes pecado oculto, estás en la ignorancia al no reconocer que Jesús es el Señor. Y el día de hoy debes doblegarte y decirle, Señor mío y Dios mío, en este día de las 7 palabras, día de la visitación del Señor, yo te reconozco y me someto a tu voluntad. Vemos gran ignorancia en Israel, en la iglesia, pero aquí vemos la palabra clave para nuestra vida en la fe, la cual es el perdón. Veamos Lucas 6, el Evangelio de Lucas 6, del 27 al 31. Pero a vosotros, los que oís, os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Al que te hiere en una mejilla, preséntale también a otra, y al que te quita la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale, y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Aquí vemos la palabra que para mí es la más importante en nuestra fe, el perdón. Pero el perdón no quiere decir, ya me olvidé de lo que me hizo. Cuando hablamos de perdón, hablamos de amor a nuestros enemigos. Es muy fácil amar a nuestros familiares, a nuestros hermanos en Cristo, los cuales nos hacen bien, los cuales comparten con nosotros, los cuales oran por nosotros. Pero cuán difícil es amar a los que nos hacen mal. Amar y hacer bien a los que nos aborrecen. Bendecir y orar por las personas que hablan de nosotros mal. Porque eso realmente es ser hijo de Dios.
Todo hijo se parece a su padre. Y si usted que me escucha, si usted que me está viendo, es hijo de Dios, debe amar a su enemigo, hacerle bien al que lo aborrece, bendecir a todo el que habla mal de usted y orar por todos los que lo calumnian. Eso es ser cristiano, eso es perdonar. Nuestro Señor Jesucristo perdonó a quienes lo rechazaron, a quienes lo golpearon. Él perdonó a todos aquellos que lo ofendieron, a los que le pusieron con clavos sus brazos y sus piernas. Nadie en la humanidad ha perdonado tanto como Jesús. Y a nosotros nos toca, como hijos de Dios, perdonar. Escúcheme bien, perdonar, así como Jesús perdonó a los que lo crucificaban. Veamos el Evangelio de Mateo, capítulo 6, del 14 al 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Amados hermanos, si usted no ama a su enemigo, si usted no hace bien al que lo aborrece, si usted no bendice al que lo maldice y ora por el que lo calumnia, está en el reino de Satanás. Porque usted primero debe perdonar para que Dios lo perdone. Y el día de hoy, en la última voluntad de Jesús para usted es que perdone. Amado hermano, perdone para que Dios lo perdone. Nosotros todos somos pecadores, nosotros todos somos ignorantes, pero en el amor de Dios, en el amor de Cristo, así como Cristo perdonó a Israel, usted perdone a todos sus detractores para que sea hijo de Dios y ciudadano del reino de los cielos. Dios los bendiga, amados hermanos, y recuerde que el perdón es la base de nuestra fe. Si usted perdona, Dios lo perdona a usted. Y como siguiente punto tenemos un especial en el cual nos vamos a gozar delante de la presencia del Señor por nuestro hermano Hansel Guadalupe, con el tema "Todo se lo debo a Él".
aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Si hay una palabra que resulta confusa para muchos, es esta. Porque el Señor Jesús está en el Monte Calvario. Imagínense una colina no muy alta donde está crucificado, y no solo él. Hay dos ladrones. Uno se arrepiente y el otro no. Y aquí, como hay un ladrón arrepentido, muchos le dicen el ladrón bueno. Debemos entender que no existe ladrón bueno. Porque cuando usted sustrae las pertenencias de otra persona, le está quitando el fruto del trabajo del abuelo, del padre y de la persona que usted roba. Recuerde que en la gran mayoría de los hogares, para que haya un médico, un ingeniero, un abogado, los abuelos migraron, trabajaron muy duro, los padres hicieron grandes esfuerzos para que el hijo estudie. Y fácilmente, con un arma, por la violencia, le quieren quitar el fruto del trabajo de una familia en los últimos 50, 60 o 70 años. No es ladrón bueno, pero aquí tenemos un ladrón arrepentido. Y esto nos recuerda que todos somos pecadores. De distinta manera, pero todos somos pecadores. Y que siguiendo el ejemplo de este hombre, debemos arrepentirnos. Pero cuando el Señor le dice al ladrón arrepentido, hoy estarás conmigo en el paraíso, no está hablando del reino de los cielos. Y el día de hoy nosotros debemos aclarar a qué se refiere. Y yo te invito a que veas Lucas capítulo 16 del 19 al 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado fuera de la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que cuando murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado, y en el Hades alzó sus ojos estando con tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre de Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también malos, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifiquen, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, Padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantase de entre los muertos. Amados hermanos, muchos piensan que ser de dinero, ser rico, es una bendición de Dios. Y aquí la Escritura nos da un hecho
que había un hombre de mucho dinero y dice que se vestía de púrpura y de lino fino. Y entendamos que en aquellos días no habían centros comerciales, no habían almacenes donde comprar la ropa. En los hogares humildes, las mismas damas confeccionaban los hilos y los vestidos, las madres de familia, y obviamente la ropa no tenía color, era del mismo color natural. Las personas que tenían ciertas posibilidades económicas podían comprar ropa o mandar a confeccionar ropa de colores, pero solo los hombres realmente ricos se vestían de púrpura. Cuando la Escritura habla que se vestía de púrpura, está hablando que es la élite económica, eso que tú ves en las revistas, en el C. No era un rico cualquiera, era la élite económica. Él se podía vestir de púrpura y él comía grandes banquetes. Pero cerca de él había un mendigo llamado Lázaro. ¿Cómo puede ser un mendigo? ¿Puede oler bien? Obviamente no. ¿Podría ser robusto o muy delgado? Obviamente muy delgado. Él no podía ni siquiera comer las migajas que comían de la mesa. Entonces vemos un hombre muy bendecido para nosotros, con muchísimo dinero, y alguien que no puede comer las migajas. Pero luego dice que los dos mueren, el rico y Lázaro, el mendigo, y que el rico sufre tormento en una llama, pero donde ellos bajaron. Y la Escritura nos habla del Hades. Tanto el rico como Lázaro estaban en el Hades, pero entre los dos había una cima, es decir, el Hades tenía dos sectores. Y esta parte debemos entender bien. Hay expresiones que las personas las traducen como infierno y no es así. Tenemos que usted va a encontrar en su Biblia la expresión Hades, que es idioma griego, o su equivalente en el hebreo, que es el Seol. Y este es el lugar de la sepultura. Cuando usted lee Seol o Hades, habla de un lugar donde están los muertos. No es el infierno. Se refiere a un estado transitorio donde están los muertos. Y vemos que el rico, que no identifica la Escritura su nombre, y Lázaro están en el lugar de los muertos, en un lugar transitorio. Y en este lugar hay un cima, es decir, una diferenciación. En una parte que estaba el rico, se estaba quemando. Él quería que alguien le dé un poco de agua por las llamas que habían ahí. Recalco, no es el infierno, es en este lugar transitorio. Pero había otro lugar que la Escritura lo reconoce como el seno de Abraham o el paraíso. En este lugar transitorio, las personas que fueron fieles a Dios están descansando de su sufrimiento, de sus dolores. Porque usted va a encontrar en la Escritura la palabra Gehenna, que esta sí es el infierno, y la que trae esta palabra se llama Jesús de Nazaret. Es decir, al final de los días, cuando se abran los libros, va a haber personas que van a ser llevadas al Gehenna, al infierno. Toda persona que no ha aceptado a Jesús va a ser expulsado al Gehenna, que era una descripción del basurero que había fuera de Jerusalén, que pasaba prendido en fuego día y noche, donde se quemaban restos de animales, restos de basura, con olores nauseabundos. Este es el infierno. Cuando te hablan de Seol o Hades, habla de un estado intermedio, donde los muertos están. En esta hay una cima, y el seno de Abraham es el paraíso, y la otra parte es de castigo para los no creyentes.
Aunque hay otra tercera expresión llamada Tártaro, que se lo menciona en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4, pero es un lugar de confinamiento y prisión para los ángeles que han desobedecido a Dios. Es decir, cuando te hablan que el Seol o el Hades no es un lugar de ángeles, el lugar de confinamiento de ángeles es el Tártaro. Entonces, aquí vemos una persona que está rogando misericordia, está en el Hades, pero ni bien ha muerto ya está siendo atormentado. Y quizás me pregunte usted, ¿cuál fue el pecado del rico? Fue trabajador, él ahorró, y el pecado del rico fue no compartir. No es malo prosperar, es muy bueno porque es el resultado de un trabajo, de su estudio, de su abnegación laboral. El problema es cuando usted no comparte. Muchos se desesperan por vestirse a la moda y no se desesperan por compartir su pan con el necesitado. Cuán diferente hubiera sido si de esos banquetes que tenía el rico le compartía sus víveres al mendigo. ¿Cuántas personas que usted conoce, si usted que me está escuchando, que no tienen para comer, usted le ha ayudado? ¿Cuántas personas que no tienen para su medicina, usted le ha ayudado? Muchos le echan la culpa a la iglesia, y no, hermano. Todos vamos a ser juzgados y todos, escúcheme bien, debemos compartir. El rico fue culpable porque no le compartió, pero Lázaro estaba en un lugar agradable que se llamaba el paraíso. Cuando Jesús se dirige al ladrón arrepentido, le dice: hoy estarás en el Hades, en el paraíso, en un lugar agradable, donde no vas a tener sufrimiento, donde no vas a tener dolor. Recordemos que se van a abrir los libros y todos seremos juzgados. El Hades entregará sus muertos, sean que estén en el seno de Abraham, o el paraíso, sea que hayan sido atormentados. Y una vez entregado el Hades, los muertos, unos irán al reino de los cielos, cual no es el paraíso, el reino de Jesús. Otros irán al Gehenna. Entonces, usted tiene esta disyuntiva: ¿quiere estar en el paraíso o quiere ser atormentado? Fue tanta la urgencia que el Señor Jesús le dice al ladrón arrepentido: hoy estarás descansando de todos tus sufrimientos, de todos tus problemas. Las personas piensan que la muerte es el final, y no es así. La muerte no es el final. Usted va a ir al Hades y debe escoger entre el paraíso o ser torturado. Que al final de los días se van a abrir los libros, y todo aquel que el día de hoy rechace a Jesús se va al Gehenna, se va al fuego eterno. Toda aquella persona que rechace a Jesús de Nazaret en su vida va a sufrir tormento por toda la eternidad. Así que en esta palabra, mi amado hermano, urgentemente arrepiéntase de sus pecados, porque si usted el día de hoy se arrepiente de sus pecados, estará con el Señor Jesucristo en el paraíso. Amén, hermanos. Dios te bendiga, protección te dé, sea su gracia siempre tu sostén, su ángel velando a tu redor esté.